En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Paro del transporte, paros del transporte o de los transportes. El transporte es una cosa que no entendemos bien, es muy compleja, hay un montón de planes, un montón de reformas, etcétera. Parece que no damos pie con bola. Tengo la suerte de contar con una persona que nos va a ayudar a entender qué pasa con el transporte en el Perú, porque es así. Enrique Cornejo Ramírez. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, Chema. Gusto de estar aquí en tu programa. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha sido un fulgurante candidato a la Municipalidad de Lima también en su momento. Oportunidad, y posiblemente hoy día se le extrañe en algún puesto de decisión política, porque lo que tenemos ahora es... En fin, no voy a abundar, ya hice mi editorial. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Con salud, que es lo más importante. Estás con salud, que es lo más importante. ¿Cuántos transportes hay en este país? Esto es un rompecabezas ininteligible. Es una maraña que no entendemos, la verdad. Si hay algún sector que puede explicar cómo estamos de caóticos y sin liderazgo y sin dirección, es el sector transportes. No es un problema de ahora, para ser honesto, es un problema que viene de antiguo, pero sin duda la falta de capacidad de conducción en estos momentos agrava tremendamente el problema. Y dijiste bien hace un momento, varios paros de transporte, porque no es uno. Sí, claro. Y voy a tratar de explicar la confusión brevemente. Evidentemente, el combustible es el 40% del costo de un transportista. Correcto. Y en estos momentos tenemos un precio del petróleo arriba de $108 el barril, y los precios de los combustibles están empujando hacia arriba los precios de todo el mundo. Hay inflación en todo el mundo. No podemos achacar eso a nadie aquí, eso es un tema externo. Sin embargo, la capacidad de acción y el mercado donde se desarrolla ese escenario en el Perú es un mercado que hace que las consecuencias de este tema externo se multipliquen aquí, para ponerlo en contexto. Entonces, más o menos ¿cuántos camiones de carga habrá en el Perú? No se sabe. No sabemos. En el siglo XXI, cuando estamos en el siglo de la información, lo mínimo que se le pide a alguien que hace decisión pública o que toma decisiones en cualquier ámbito es tener datos. Se estima, dicen los expertos, le he preguntado a varios expertos, que hay más o menos entre 400.000 y 500.000 camiones en el Perú. Pero no se sabe bien si son camiones o si son tractos o si son carretas. El número no se tiene. Y ahí por ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, efectivamente, estos transportistas tienen varias actividades. Algunos se dedican al transporte de carga, básicamente de carga vinculada al comercio, vinculada al comercio internacional, y tienen su formalidad. Hay algunos informales también, como todo en el Perú, y tienen su gremio, más o menos conocido, con sus dirigentes más o menos conocidos. Ellos son los que salen normalmente en los medios. Correcto. Y pues... Después hay un grupo de transportistas muy reciente que apareció en un paro de transportistas anterior, no sé si recuerdas, que está muy empoderado por este gobierno y por el ahora desaparecido exministro de Transportes. A este grupo se le dio una serie de beneficios, se les amplió las licencias, se les da unos subsidios. Ese es uno de los temas que está en discusión ahora, que están recibiendo los subsidios directos algunos, no todos, y que esos algunos serían transportistas cercanos al gobierno. Claro. Este grupo, que no es el que está haciendo paro en este momento, estará supuestamente haciéndolo a partir del 4 de julio, está conformado por algunos señores que aparecen, con un señor que se apellida Díez, que es el que los lidera, y está vinculado también a colectivos que pretenden ser formales, mototaxistas, en fin, un gremio
y un sector de transporte. Es básicamente informal este sector, dirías tú. Sí, bastante informal. Yo diría que bastante informal. Bastante informal, Y tenemos luego otro grupo que es formal, pero que también tiene su competencia informal, que es el de los buses interprovinciales. Ahí está pues Soyuz, Cruz del Sur, Siva, entre los más conocidos, ¿no? Pero son muchos. Y además... ¿Cuántos ómnibus interprovinciales tendremos en el Perú? No tengo el número, pero... ¿Se puede estimar un número? Sí, yo creo que... Con estimados acá, ¿no? Yo creo que las flotas formales deben estar con varios cientos, algunos miles de buses, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. Bueno, y para completar el contexto, tenemos a los transportistas urbanos, que son un variopinto grupo. No son un grupo, son variopintos grupos, claro, donde hay de todo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿con quién se conversa frente a un tema de incremento del combustible? Primer problema, no hay un gremio con el que te sientes y tú puedes decir lo que aquí acordamos es lo que está ya lo que va a pasar. Bueno, pero no nos sorprendamos mucho. Cuando se reúne la Junta de Portavoces en el Congreso de la República y acuerda algo, porque supuestamente están los representantes de todos los partidos, sí, los representantes van a su grupo y el grupo lo desautoriza. O sea que en realidad esto apenas es una expresión de lo que pasa en todo el Perú. Entonces el gobierno, que la verdad es bastante incompetente en estos asuntos, porque no tiene una política de transporte, o sea, está resolviendo el día, digamos así, y con dudosos criterios de qué es lo que tiene como prioridad, ¿no? Entonces el gobierno se ha sentado con los transportistas básicamente que son los que llevan y traen carga del Callao y que tienen una fuerza en Arequipa también, y con ellos está negociando, ¿no? Aparentemente habría una disminución en el precio del diésel de alrededor de $1 como consecuencia de un subsidio directo que se va a dar. Pero además hay otros aspectos en la agenda de este grupo. Ellos se sienten afectados por los informales, por supuesto, se sienten afectados por los camioneros que vienen de Ecuador y de Bolivia, que vienen de esos países con subsidio a los combustibles. También se sienten afectados por los operadores del puerto del Callao, que tienen su propia flota de camiones, porque ya encontraron que es muy ineficiente la que hay aquí. Entonces ellos tienen una plataforma más amplia que tiene que ver con estos problemas más allá del combustible. Con ellos están conversando, no han llegado a acuerdos porque definitivamente el paro está dándose, aunque no con la magnitud que se esperaba, por lo menos este paro. Pero en el camino aparecieron los buceros, vamos a decir, los dueños de las empresas interprovinciales de pasajeros. Con ellos sí han hecho acuerdos, y ellos no están en paro supuestamente en este momento. Y con los que van a tener que sentarse es con este otro grupo, que es el de colectiveros, transportistas de carga, que tienen también transporte de carga y que tienen, digamos, una serie de otra plataforma. Entonces es muy complejo. En realidad, este sector requiere una agenda de corto y mediano plazo. Lo primero sería ver si la oferta del transporte terrestre en este momento es la que le corresponde a la demanda peruana. Tenemos muchos vehículos muy antiguos, Chema, y eso requiere un alto mantenimiento, y el costo del mantenimiento más el costo del combustible seguramente les hace la vida muy difícil. Entonces, cuando en economía te enseñan cómo trabajar en este asunto, lo que tú tienes que hacer es asociar a los que pueden ser eficientes mediante la asociación, chatarrear a los más antiguos y poner ciertas condiciones a los que vienen, porque el mundo sigue caminando mientras nosotros estamos en nuestros problemas en Perú. Exactamente. Da la impresión de que el gobierno no intenta solucionar los problemas, sino que quiere crear fracciones gobiernistas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el primer experimento ha sido crearle una paralela al SUTEP. Entonces ahí ya está un partido político magisterial. Cosa que le está costando ahora con el anuncio de Perú Libre, ¿no? Exactamente. Y la otra tiene que ver con el transporte. Están tratando de formar un gremio también esto propio, de alguna manera, amparándose en informales, etcétera, etcétera. De manera que me da la impresión de que los temas estructurales en el transporte no les interesan mucho. No les interesa la cosa política inmediata. No solo no les interesa, Chema, sino no los conocen. No los conocen. Y eso es dramático. No los conocen. Es como si estuviéramos en un gran navío que se llama Perú y resulta que ha votado legalmente, digamos, los miembros de todos los que estamos en el barco, y lo han ganado, porque en democracia se gana con los votos, ¿verdad? Y los capitanes del buque nunca han manejado un buque. Entonces, ni siquiera un peque-peque.
Entonces, en estos momentos tenemos serios problemas de conducción porque la tarea pública es una tarea compleja, no es cuestión solamente del día que te dan la designación, te juramentan. Yo digo, ese es el único día en que respiras tranquilo. Al día siguiente, así de papeles que tienes que firmar, no sabes ni bien el proceso que has seguido, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones que hay que tomarlas. Ahora, ¿cómo tomar decisiones si no hay prospecto, no hay plan, no hay proyección, ¿no? El plan era tomar el poder. Sí, el segundo plan era cambiar la Constitución. Sí, claro. Y eso felizmente no se puede hacer en este momento. Ahora, siguen diciendo de que estos problemas se solucionan con una nueva Constitución, o sea, es la solución facilista de la magia de la ley, ¿no? Ahí yo hago dos comentarios. El primero es una autocrítica a quienes tenemos alguna opinión, porque tenemos experiencia, porque hacemos docencia, porque emitimos opinión pública. No hemos sido suficientemente capaces de explicar las ventajas que durante más de 20 años ha tenido el llamado modelo económico. Y creo que eso tenemos que autocriticarnos todos, porque la población percibe que la frase "el modelo económico no ha funcionado" es cierta, y en realidad eso no es así. Claro. Hemos crecido durante 20 años al 5%, 7%, claro, en plena crisis, Chema. El año 2008 empezó la crisis internacional, el 2009 crecimos un poquito menos de 1%, pero fuimos uno de los 5 países que crecimos, y el 2010 crecimos 9%. En otras palabras, es posible crecer a pesar de la crisis, porque el Perú tiene una serie de proyectos en camino, pero eso requiere gestión. Y un elemento que para el presidente Castillo y quienes lo acompañan no existe en su cerebro, que es la fórmula inversión privada, crecimiento, generación de empleo. Esa ecuación no existe en su cabeza. Entonces él cree que el Estado o un discurso encendido en una plaza genera la solución al problema. Y lo que tenemos que hacer es generar inversión para generar crecimiento, para generar empleo. Ahora, ¿no es un modelo perfecto? No. ¿Por qué? Porque el Estado no está cumpliendo su tarea, no la inversión privada. Porque, ¿cuál es el reclamo? Tenemos inseguridad ciudadana, ¿eso es tarea de la inversión privada? Tarea del Estado. Tenemos una educación de baja calidad, tarea del Estado. Tenemos una salud que no tiene salud preventiva, tarea del Estado. Tenemos una justicia que no es justicia, tarea del Estado. Entonces, en realidad, el enfoque debería ser, hay que modernizar al Estado. Pero como estas personas que ahora están en el gobierno tienen más una ideología que un entendimiento de lo que pasa, no se han enterado que el mapa mundial ya cambió. Claro, y no les gusta la gestión. No, no les gusta. No está en su cerebro. Recuerdo al Che Guevara, sí. Yo estuve varias veces en Cuba, y en una oportunidad, firmando un convenio con Cuba, estuve en el Banco Central de Cuba, el equivalente al Banco Central peruano. Correcto. Y hay una placa muy bonita ahí para Ernesto Guevara, porque fue el primer presidente del Banco Central de la Cuba revolucionaria, ¿no? Que firmaba los billetes con la palabra Che. Sí, y que no aguantó ni un año el puesto. No, claro que no. Y entonces le pregunté a los cubanos, bueno, ¿y qué pasó con el Che? Bueno, él solo sabía de la Revolución Armada, ¿no? Entonces, haciendo con las distancias del caso el paralelo, ¿verdad? Sí. Hay algunas personas que están ahora gobernando que solo sabían tomar plazas, cerrar carreteras y crear caos. Y ahora de pronto tienen la oportunidad de gobernar, manejar recursos que tenemos, no gracias al gobierno, no, claro, sino gracias a los 20 años anteriores. Heredados. Tenemos una herencia que estamos despilfarrando. Exactamente, y no es eterna, ¿no? ¿Cómo se negocia? Tú has sido negociador con los transportistas mucho tiempo, has conocido, has tenido tratos con ellos, te has peleado con algunos de ellos, sí, claro, te has amistado con algunos de ellos, etcétera. ¿Cómo se hace para negociar con esta cosa tan informe o tan multiforme de tantos gremios y tantas situaciones? ¿Por dónde se comienza a hablar? Yo creo que lo primero es tener autoridad. Tener autoridad. Que te reconozca la autoridad. En otras palabras, los transportistas, como cualquier otro gremio, huelen si tú no tienes autoridad. Pero por supuesto. Se dan cuenta. Y hoy no solo huelen, y están aprovechando esta circunstancia para poner en mesa temas que no deberían estar en mesa, que son absolutamente inmanejables, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un problema con el combustible, pero eso, ¿a qué debe llevar una política de transporte? Bueno, ¿qué hacemos con el tema de la matriz energética peruana en los próximos 20 o 30 años? La matriz energética peruana hoy día está mayormente abastecida por las hidroeléctricas desde hace
14 años no se hace un nuevo proyecto de hidroeléctrica en el Perú. Y esos son proyectos de largo plazo. Y el Perú tiene una cantidad importante de posibles hidroeléctricas. 0 hidroeléctricas en este momento. Y es una de nuestras fuentes importantes. Y la otra es el gas natural. Pero el gas natural hoy día tiene solo un ducto. El gas natural, por si acaso, porque ahí varios presidentes se han equivocado. Castillo se ha equivocado, pero también se equivocó Humala, recordarás. El gas natural no es el gas licuado de petróleo. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, nosotros tenemos gas natural, que tenemos en cantidad suficiente. Que no sale del petróleo. Claro. Y ese gas natural hoy día tiene un ducto que va desde el Camisea en el Cusco hasta Melchorita en el límite entre Chinchi y Cayete. Y que si el mercado peruano no, por el contrato, no tiene la suficiente demanda, y ahora estamos creciendo, acaba de salir antes de ayer, el Banco Central ya puso su nueva meta, 3.1. Ya. Era 3.4, Sí, antes claro. era 4.5 y así seguimos en caída de ¿Y pronóstico. mañana cómo será? ¿No? Sí. Entonces, ese 3.1 significa que no estamos demandando la suficiente energía porque no estamos creciendo como deberíamos crecer. Nosotros deberíamos crecer mínimamente 5 a 7%, con crisis internacional. Esto no es la guerra de Ucrania ni el problema del desastre. Esto es absoluta ineficiencia de la gestión. Bueno, entonces, como no estamos creciendo al ritmo, no se demanda. Y entonces el contrato va hasta Melchorita, lo tienen que reconvertir o lo exportan de acuerdo al contrato. Pero nosotros necesitamos otros gasoductos. El del sur, que está paralizado por el problema judicial, Correcto. y eso es un tema que requiere decisión. Separemos el tema judicial, que ese siga su camino, que se castigue a los que tengan que castigar si es el caso, pero el proyecto, ¿por qué tiene que pararse para perjudicar a la gente? ¿No? Y tenemos que hacer un gasoducto en el norte y otro en el sur. El Perú tiene que tener varios gasoductos, ¿no? Para que llegue el gas a todo el Perú como se merece. Efectivamente, el gas es limpio y mucho más barato. Volviendo a los camiones, entonces, en este escenario habría que poner gasoductos, ¿no? Y gasoducto significa petroquímica también. Y si tenemos petroquímica, podríamos tener urea, que hoy importamos al 100%. O sea, no eso sé- es mirar el y Perú. que no sabemos importarla. Además, sin dos trafa. procesos caídos. Es impresionante. Y uno, Esta cosa de la URI es y uno impresionante. con una denuncia por investigar, por supuesto, Sí, claro. lo voy a poner en condicional, de claro. que habría habido una supuesta coima en el negocio Exactamente. que se iba a hacer. Increíble, es criminal, porque en este momento tenemos a portas una campaña agrícola. Si la campaña agrícola del 80% de lo que comemos, porque los alimentos importados solo son maíz, trigo y aceite, ¿no es cierto? Todo lo demás lo producimos en Perú. local. Y eso que producimos en Perú necesita fertilizante al momento de la siembra. Si el fertilizante no está, no se siembra. Y si hay menos oferta, vamos a tener un serio problema pronto. ¿Eso no es acaso un problema de prioridad? Pero estos temas que estamos conversando, Chema, son de sentido común. Ni siquiera requiere ser un experto para entenderlo. Es que el tiempo que le están dedicando a la función pública es, como tú has dicho, solamente para pagar prebendas políticas, para pagar costos de campaña y para buscar infiltrar a gente dentro del Estado que no es capaz de tomar para decisiones. defenderse de todos los procesos. Y que para se le defenderse vienen. de todo Eso lo que es viene, el que tema. está bastante complicado. Ese es el problema. Entonces, Exactamente. gasoductos, y con los gasoductos, entonces empezamos a pensar ya en una agenda para los transportistas. Yo le diría a los transportistas, ¿cuántos años quieren más tener su negocio de transportes? Porque así como están, ustedes es un pierde-pierde, ¿no? Ustedes no pueden seguir con el diésel. El diésel está en camino de ser un combustible que va a ser, Europa es la primera, Estados Unidos el segundo, van a ser cambiados hacia la movilidad eléctrica. Como nosotros somos un país en desarrollo, no pretendamos hacer eso tan rápidamente, aunque debería ser un objetivo. Hagamos un paso intermedio. Vayamos a los motores híbridos, pues, en donde tú tienes diésel o GNV. Entonces, ahí ya podemos, porque el GNV se puede transportar en camiones. Entonces, ese sería un planteamiento concreto. Un segundo planteamiento, vamos a rejuvenecer el parque de los camiones. Porque los más antiguos los chatarreamos. Ese es un subsidio que vale la pena. Claro, no bajar el impuesto selectivo. Yo no sé, el señor ministro de Economía, con todo respeto, ¿no? La verdad que ahora ha tenido que tirar marcha Sí, atrás. con todo respeto, pero este programa, tú me entrevistaste o sea, antes, yo sí. te dije, sincera divino, que esto del IGB no iba a funcionar. No iban a funcionar. Y- Lo han tenido que reconocer. Lo han tenido que reconocer. El problema es que no lo reconocen. Sí. Lo dejan sin efecto vergonzantemente. Pero el ministro de sin Economía ahí tiene una responsabilidad, Gravísimo. porque este es un asunto que lo conoce seguramente él y lo Claro, conocemos pero todos los no, economistas. sí.
El subsidio tiene que ser directo, al público objetivo, no indirecto, porque el indirecto beneficia a los que no quieren beneficiar. Entonces ahora tenemos un costo que hay que incrementar de subsidio directo. Muchos sectores, y tú no sabes a quiénes son los que realmente hay que, porque no tienen los datos, hay que subsidiar, y tenemos un menor ingreso tributario que está beneficiando a alguien que no son los que debería beneficiar. Un tremendo error, ¿no? Entonces yo plantearía un subsidio directo para el chatarreo y para modernizar este combustible, cambiarle de fuente de energía, mirando el futuro, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que deberíamos también... ¿De cuánto podríamos hablar? ¿En cuánto tiempo? ¿De cuánto plata y cuánto Hasta tiempo? este momento se dice que el subsidio exactamente de fondos de combustibles ya ha consumido 2.000 millones de soles. Wow. ¿Ya? Pero, ¿cuánto es el costo, Chema, de toda esta improvisación? Bueno, sí. Te voy a hacer solamente un pequeño ejercicio. El PBI del Perú es 225.000 millones de dólares. Un punto del PBI es 2.200 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que debería producir el Perú si, olvídate de la guerra, olvídate de los barcos, no, si solamente los proyectos que están ahorita, por ejemplo, acelerar la línea 2 del metro, por ejemplo, construir la torre del aeropuerto, que ahora como gran cosa dice que está el 2025 y ya debería estar funcionando, ¿no? Bueno, y así tenemos decenas de proyectos. Solo en el sector minero tenemos 35.000 millones de dólares en futuros proyectos. Ya. ¿Qué significa lo que ya está, no lo nuevo? Poner en marcha por lo menos 3 puntos del PBI. O sea, nosotros deberíamos estar ahora mínimamente entre 5 y 6% del PBI. O sea, 3 puntos más de los que dice el Banco Central que vamos a estar. 3 puntos por 2.200 millones son casi 7.000 millones de dólares al año que estamos dejando de tener. 7.000 millones de dólares y hemos hablado de un subsidio de 2.000 millones de soles. Increíble. Así que creo que los números te responden un poco el tema. Voy a una pausa. Claro, Quédate, sí. por favor, Enrique, si eres tan amable, un minuto más, porque es momento de... Esto está ocurriendo, atención, están dando los toques finales al informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aquella que ha protagonizado el último incidente con las rejas del Palacio de Gobierno, porque el presidente cambia de opinión y decide no recibir a la comisión a última hora. A las 9:12 minutos, 15 minutos, llega la carta diciendo que no iba a asistir, cuando la cita era a las 9:30. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente: se ha recomendado la comisión acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir en presunto delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Usted sabe que esta comisión la preside el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura, entre otras cuestiones. De hecho, para establecer este pedido de acusación constitucional intervienen, entre otros personajes, el secretario general del despacho, Bruno Pacheco, el ministro Juan Silva y los empresarios Samir Villaverde y Carolyn López. Señala el informe que estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de las licitaciones del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Menciona el caso del puente Tarata y otros casos, incluido el fajo de los $20.000, las influencias que se quiso ejercer sobre el jefe de la SUNAT, etcétera, etcétera. De manera que esto es lo que va a salir en breve como documento oficial. En otras palabras, acá está el documento, el informe final, acá lo tenemos en este momento, hoy día jueves 30 de junio, Comisión de Fiscalización y Contraloría. Mañana a las 3 de la tarde se está anunciando, mañana jueves a las 3 de la tarde, modalidad semipresencial en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, se rebate el informe. Esto es lo que va a ocurrir el día de mañana. O sea, lo que estamos viendo acá es una convergencia entre la hipótesis fiscal que pone al presidente como cabecilla de esta banda u organización criminal, hablando técnicamente, presumiblemente digo, presumiblemente, por favor, y la comisión que está coincidiendo con el Ministerio Público en el análisis de cuál es la participación del presidente y otros en esta organización criminal. Esto es lo que
Esto es lo que estamos en la actualidad. ¿Qué te parece? Pues si García Márquez estuviera vivo, diría, es como crónica de una muerte anunciada. El problema para el Perú es que la agonía para la muerte es muy larga. Y cuesta mucha plata. Sí, claro. ¿Cuánto nos está costando esta broma? Yo te hacía el cálculo solamente si es válido lo que digo, y yo sí que sé que es válido. Ahí nomás tenemos 6.500 millones de dólares por año. Ya va un año, son 6.500 millones menos, más los 20.000 millones de dólares que salió cuando se supo que iba a ser el candidato Castillo presidente, más los 2 puntos que ha bajado la calificación internacional a Perú, que eso nos sube la tasa de interés. Eso no es nada de la crisis, ¿eh? Eso es por Perú. Eso no tiene nada que ver con el señor Putin. No, en absoluto. Ni con el trigo, ni con nada, ni por la uria, no, esto es por deficiencia nuestra. Deficiencia nuestra, imagen. Lo que no entienden estos caballeros es que la imagen que da un gobernante, su respetabilidad, su credibilidad, es muy decisiva. ¿Por qué? Porque hay una ciencia, no es una ciencia, la ciencia es la economía, pero hay una cosa que se llama la psicoeconomía. Si yo lo miro al presidente y no me da confianza, yo digo, yo no meto un yen en este país. Y tanto si puedo lo saco. Sí, las expectativas son importantísimas. Hay una frase que me gusta mucho, la comparto con mis estudiantes siempre en la universidad. Los ciudadanos votamos cada 4 o 5 años. Los mercados, que incluyen a todos los agentes económicos, votan todos los días. A todos los días. Y la votación está claramente en un sentido contrario al liderazgo del presidente. Es el plebiscito de la plata, ese no tiene esto, ¿cómo equivocarse? Y tenemos un problema. Tenemos un problema. Acaba de salir, como te decía hace un momento, el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del mes de junio. Se hace por trimestres. Y no solamente hay esta previsión a la baja del crecimiento, 3.1, sino se está diciendo que la inflación anual de Perú es 8%. Sí. Para ponerlo en contexto, hace 2 años era 2. Sí. Entonces esto es 4 veces la inflación. Es terrible, es tremendo. Esa noticia es terrible. Y hay que decirlo con cierta pedagogía, porque quienes nos escuchan y ven que tienen menos de 40 años no han vivido la inflación que hubo en el Perú en los 80. Hombre, naturalmente. Ni en los 70. Entonces no saben todavía lo que significa la inflación. Dicen la inflación, ¿no? La inflación es el peor de los impuestos. Afecta a todos, pero afecta mucho más al que no tiene dinero, porque no se puede defender, ¿no? Entonces, pero el dato que da, el pequeño dato, porque yo leo el entrelínea del informe del Banco Central y me pregunto, ok, la inflación es 8 ahora, pero ¿cuándo cree el Banco Central que la inflación va a disminuir? Y dice que va a volver al rango meta de 2 a 3% el segundo semestre del 2023. Entonces, no solamente tenemos estos problemas políticos por lo que estamos comentando, sino que la capacidad económica del Perú está siendo afectada doblemente por la crisis internacional producto de la guerra y del desajuste del abastecimiento y de los problemas del petróleo, y por el problema interno, y yo creo que el problema interno ahora es un 60-40, es el más importante. Mira, ahí hay encuestas que te indican cómo la gente gasta menos en una serie de rubros, ¿no? Hay un porcentaje altísimo que gasta menos en comida. Claro. O sea, no les alcanza para comer lo suficiente. Claro. Otros gastan menos en cosas, digamos, relativamente superfluas, o lujos, entre comillas, pero esa es la minoría, que no gasta en lujos normalmente. Entonces, vamos a llegar a una situación de crisis humanitaria en nuestro país, en la que vamos a tener que hacer campañas para promover alimentaciones populares. Bueno, hay campañas ya para tratar de apoyar a las ollas comunes. Estamos llegando a ese nivel. Exactamente. Y con un problema. La inflación que decimos 8% y decíamos 2%, pero esa es la inflación promedio, Chema. Como todo promedio, se ubica a la mitad del universo, ¿no es cierto? Pero la inflación en la masa que tiene pocos ingresos, que es la que está más afectada, es 12% en alimentos. Y por regiones es bastante mucho más fuerte, por ejemplo, en regiones más al interior, que están más alejadas, porque el alimento, el transporte, el flete para llegar ahí demora más, ¿no? Entonces cuesta más. Es un problema bien serio. Y entonces no deberíamos estar para improvisaciones, para juegos políticos y para cálculos electorales. Y parece que eso es lo que llena la agenda. Y a mí me sorprende la falta de empatía
esa palabrita que está de moda ahora, que tiene este gobierno con los sectores populares. Estoy yo muy asombrado. Aquí hay un tema psiquiátrico, creo yo, soy un lego en la materia. Por ejemplo, nadie pestañea cuando cuando mueren 14 personas. Sí, claro. O cuando entra el gas que supuestamente ha entrado a la misma mina. O sea, y 200 estaban adentro. Entonces, yo realmente nunca he visto una cosa tan insensible de parte de gente que en teoría representa a los más humildes. Y es curioso, este gobierno que tiene representantes, empezando por el presidente, que tiene un discurso tan anti-inversión privada, ¿no? Cuando la inversión privada se equivoca no dice nada. No, absolutamente. Repsol, lo digo por nombre propio, porque nos ha originado un crimen ecológico de grandes magnitudes que según los científicos pasaremos 2 décadas en terminar de limpiar, y no ha dicho un discurso siquiera más o menos duro, como debe ser en nombre de todos. El camión de la minera voltea el zinc en el río Chillón, malogra todo el ecosistema de la carretera en Canta, y el ministro dice que era un tema puntual, que no ha sido muy bien. ¿Por qué le baja? Yo no entiendo esto. ¿Por qué le baja? El ministro del Ambiente se supone que es un hombre de ciencia. Sí, claro, es un hombre, es un científico. Es un científico. Entonces, ¿por qué le baja la gravedad a esta cosa del zinc en el río? No encuentro otra razón que tratar de no poner más temas complicados al fuego y defender así, no sé, la inestabilidad del gobierno, porque él es una persona inteligente, es un tipo conocedor y tiene que estar absolutamente claro en que eso es un crimen ecológico, ¿no? Ahora, vayamos de nuevo al transporte, fíjate, a propósito de ese tema. Nos hemos desviado un poco. No, pero está bien, simplemente en fin, solamente para ver cómo está. Estamos en la coyuntura, sí, claro. Estamos en la coyuntura. ¿Por qué ese camión? La pregunta que deberíamos hacernos, quienes hacemos gestión pública o estamos hablando de eso es, ¿por qué ese camión baja zinc en un camión? En un camión. ¿Por qué no lo baja el tren? Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, claro, yo en mi gestión modernicé el ferrocarril central. Saqué la estación de mantenimiento que estaba dentro del puerto del Callao. Eso es un crimen. En un puerto, lo único que tiene que haber es movimiento de contenedores para eficiencia. En la parte de patio es la más rica de un puerto. Patio, mar, patio, ¿no? Y ahí había hasta un club de los trabajadores dentro de la parte del... Pues bueno, modernizamos el tren con una pequeña inversión que creo que llegó a $50 millones en ese momento. Lo que debieron hacer los siguientes gobiernos es continuar con esa política, ¿no? ¿Por qué? Porque el mineral debería bajar, cualquier mineral, por el tren. Y si la inversión que hay que hacer en el tren, ampliar la trocha, hacerla más ancha, cambiar las unidades, hay que hacerla sin miramientos, porque el camión es más contaminante, es más lento, puede generar accidentes como este y accidentes de seguridad ciudadana también, de accidentes de tránsito, ¿no? Y obviamente es contaminante, ¿no? Hay estudios que demuestran que la población que vive frente al puerto Callao, cuando no había los recubrimientos que existen hoy para meter herméticamente los camiones y de ahí al buque, durante muchos años han aspirado plomo y muchos otros metales, y este es un tema que hay un barrio del Callao contaminado. Sí, claro, que está denunciado incluso ante la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, mirando en contexto, ¿no? Mirando integralmente, habría que a mediano plazo lograr que el tren traiga la mayor carga minera del centro, del sur, del norte, ¿no? Y que los camiones hagan su trabajo, pero no ese trabajo, pues, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que también promover, el cabotaje. Sí, señor. Hay puertos en el Perú que están sin uso, pequeños, caletas, puertos. Muy bien, hay que ponerlos en valor para que las ciudades también tengan un dinamismo en sus puertos. Y para eso no hay que emular al Callao, que ya tenemos Callao, ya tenemos el puerto de Chancay, ya tenemos Matarani, ya tenemos Paita, pero los pequeños puertos deberían ser caleteros. En otras palabras, estos buques que llevarían carga, llevan de puerto en puerto pequeño, y eso es más económico, menos contaminante, y genera otro tipo de transporte que también se usa en todo el mundo y no se usa en el Perú. Entonces, hay muchas razones por las cuales técnicamente se puede salir de esta situación, de la compleja problemática del transporte, pero requiere 3 cosas. Primero, saber a dónde vamos. En este momento, esto es cero en el gobierno. Absolutamente. ¿No? Creo que viven al día. El largo plazo siempre lo consideramos arriba de 5 años. El largo plazo en el Perú en estos momentos es un día para el gobierno. Sí. Sobrevivir este día
mañana será otro día, estaré. El domingo que salen las noticias en la noche. Claro, a ver si sobrevivo esta semana. Ese es el tema, la sobrevivencia del día a día. Sí. Ese es el problema que Y es tenemos. imposible manejar seriamente un gobierno y las decisiones de todo tipo, de los... No solo pensemos en las empresas grandes, ¿no? Pues es otro error del presidente. El presidente nunca ha manejado un negocio. No entiende que el Perú es el país de los millones de microempresarios, Emprendedores pequeños. de emprendedores. Y un microempresario tiene la misma lógica de un gran empresario. Absolutamente. Si el gran empresario pone $1.000 millones de inversión y el pequeñito pone 500 soles, 500 soles, sus pero 500 está soles funcionando igual. es su capital, que lo que primero que va a pensar es, a ver, si invierto mi capital en mi nueva carretilla para vender mi emoliente, a ver, ¿qué posibilidades tengo de perder mis 500 soles? Claro. Entonces, si el municipio viene y se carga mi carretilla y se la mete al camión y se la lleva decomisada, ya perdí mis 500 soles. Entonces, ¿qué quiere el pequeñito? ¿Qué quiere el mediano? ¿Qué quiere el grande? Estabilidad. Sí, Que no lo fastidie, Y mínimamente. luego los consumidores, ¿no? Claro. Los pequeños y medianos consumidores. ¿Me compro un televisor o no me compro un televisor? Claro. Porque ¿cómo va a venir la inflación? ¿Cómo voy a terminar pagando mis cuotas? Así es. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va a encarecer? En fin, una serie de decisiones que hay que tomar todos los días que estas personas no saben tomar o no necesitan tomar porque viven pues del erario público. Claro, y entonces ahora Entonces tenemos... les pagan a fin de mes Claro, todos los tenemos días. a muchos familiares, conocidos, es el problema. participantes en la campaña, y todos con unos sueldos de 8.000, 9.000, 10.000, 15.000 Por lo soles. menos. ¿No? Salen los informes que no han tenido en su vida. Jamás. ¿No? jamás. Y además con unas curiosas, referencias de los términos de referencia para ver cómo los contratan, ¿no? Porque no tienen ni siquiera las capacidades para estar en esos Bajando puestos. la norma para poder contratar. Empecemos por el ejemplo, secretario general de la Presidencia eso, de la por ejemplo, República. me parece una cosa Y eso es un tema que el señor Sagasti de todavía no ha una contestado. temeridad espantosa. Sí, sí, no ha contestado, ¿no? Simplemente porque dijeron bájame la Bájame valla. la valla para que esté el Bájame la señor valla, Pacheco. Yo creo mi hombre de que por ahí confianza. deberían empezar las investigaciones. ¿Cómo se puede bajar la valla? ¿Sí? Porque Secretario General de la era Presidencia tan de la importante República, que este señor estuviera ahí. el hombre más informado del Perú, que tiene un poder enorme, pero que era indispensable para todas las trafas. Entonces, claramente, Como se ha demostrado después. digamos, el Perú Libre, por eso saca su comunicado, creo yo, Perú Libre sí es estructurado. Cerrón sí es estructurado. Por supuesto, es un partido Tiene una político. idea que no la compartimos, es Por marxista-leninista. supuesto que No, eso fue una cosa ya antigua. Cuando yo leí el programa de Perú Libre, la primera lección que yo leo, Sí. dije, esto es falso, digamos, no puede ser, porque Claro. es un documento, parecía escrito en el año 30. Exactamente. Pero no era Yo creo falso. que en el 17, con la revolución Por ahí, bolchevique, ahí entré a estaba. la página del Jurado Nacional de Elecciones y era verdad. Era su plan de gobierno. Entonces me sorprendió hasta cierto punto la ingenuidad de este documento, su radicalismo, esta cosa, en fin. Y se supone que el señor Castillo era afiliado a ese partido, es afiliado a ese partido. Y fue afiliado el año, tal como dice el comunicado, 2020. el año 2020. Septiembre del 2020, dice. Claro, entonces, por favor, esto que no han leído, por supuesto, Castillo. No, claro que no lo leyó, porque cuando le preguntaba ni siquiera no se tenía la forma de más vaga explicar idea. el Y la famoso señora Dina plan. Boluarte y el señor Torres tampoco tienen la más pálida idea de eso, Claro. ¿no? Entonces, ahí viene un tema de fondo, ¿no? Si el señor Cerrón estuviera en la presidencia, estuviéramos en un proceso más complicado, Sí. porque ese señor quiere hacer un gobierno aquí tipo Venezuela, tipo Cuba, Claro. ¿no? claro. Y claramente eso históricamente ya está demostrado que no funciona, No funciona. sino una pregunta elemental para los más jóvenes, ¿no? ¿Por qué hay 7 millones de venezolanos que están fuera de su país? Que mandan 100, 150 dólares mensuales a su familia, porque esa economía está buena. Sí, claro. Clara. Es Lo muy único bueno que le ha pasado a Venezuela es que el precio del barril del petróleo ha subido de 40 dólares a 108. Exactamente. Y eso le da Es más la dinero para salvación de gastar ese a país. Maduro, ¿no? Es la gran droga, ¿no? Claro. El petróleo Ahora, se convierte en la en gran medio de droga. ese digamos, manifiesto político ideológico fuera del contexto histórico, no se cayó el muro de Berlín para ellos, no ha habido, la Unión Soviética todavía está ahí, ¿no? claro. Porque parte de lo que ocurre ahora en la guerra provocada por Rusia Sí, claro. contra Ucrania
es ese deseo que tiene Putin de volver a lo que fue, no la Unión Soviética, sino el Imperio Ruso. El imperio. Claro. Es una vocación imperial. Claro. Esa Y le es la está verdad. saliendo muy mal el tema, aunque nos está costando a todos la broma, Sí. pero Yo no sé, el drama... no sé hasta dónde va a llegar, te digo. Sí, sí, no parece que esto se acaba pronto, No, por no eso se el va a Banco acabar. Central dice esto No se todavía va a va acabar. hasta el No próximo se va a año, acabar. pero hoy día Sí. la OTAN, la noticia de hoy día, Sí. es que Suecia y Finlandia Ingresan. están ingresando Estaban en el vetados por proceso. Turquía. Ya superó Turquía el veto ha desistido de su del veto. Entonces ahora Y se está parte probando- de la frontera de Rusia Sí. es OTAN. Es OTAN, Y el quinto es OTAN, artículo es del, OTAN. del tratado dice que Y no se debe la- tocar a nadie de OTAN. Y la OTAN va a reforzar todo ese flanco con tropa. Claro. Está mandando 300.000 hombres. Y sigue el abastecimiento de armas a Ucrania. Entonces, Putin, que no le está yendo bien, porque sus cálculos están quedando completamente al margen en esta ofensiva que ha hecho, que creo que ya ha fracasado, es capaz de cualquier cosa, te digo. Yo Sí, claro. creo que la cosa ahí es muy complicada. No sé qué nos va a pasar, porque nos afectamos a todos. ¿Ah? De Todos, repente este es acá un no mundo, este es un mundo global, pues. Sí, acá de repente no va a llegar un misil nuclear, pero acá van a llegar oleadas de inmigrantes Claro. que huyen de eso. Inmigrantes y una economía mundial que se va a resentir muchísimo. Totalmente. Este tema de la inflación, Chema, mundial, porque Estados Unidos también está con una inflación del 7%, algunos países de América Latina están con inflación de 2 dígitos, ¿no? Este tema es muy complicado, porque tú puedes afrontar la inflación solamente de una manera. ¿Sabes cuál es? Produciendo. Sí, claro. Y la producción solamente puede venir de una manera, con inversión privada. El Estado no es productor de bienes y servicios, ¿no? Mira Petroperú. Sí, no, el Estado debe crear las condiciones para que haya inversión. El tema es tan Y complicado que, por lógicamente- ejemplo, el gobierno quiere, hasta ahora, que Petroperú se dedique a la exploración, cuando Petroperú hace poco estuvo en la categoría de bonos basura. Sí, no puede Está ser prácticamente eso, no puede ser. quebrada. Y esa ineficiencia se traslada a una situación de precio en los combustibles. Hay dos Lo pagan operadores. los ciudadanos, Lo pagamos nosotros. Lo pagamos los ciudadanos. Hay dos operadores, Repsol y Petroperú. El ineficiente es Petroperú. Entonces, ¿qué hace Repsol? Muy vivos, ¿no? Dicen, compran de- el otro claro. también está en esa situación y suben sus Sube el precios, precio, ¿no? lógicamente. Para marcar Sube el la precio. ineficiencia que tiene Petroperú. Tú lo pagas o lo pagas. Pues, Así es. porque al Entonces final ahí- esos experimentos lo pagamos todos nosotros. Lo pagamos todos. Pero eso no entienden y lógicamente al no entenderlo nos ponen en serios problemas que tenemos que ver, Dios quiera, pronto cómo salir democrática y constitucionalmente, pero salir. Esperemos que así sea. Enrique, te agradezco mucho la visita. Gracias, Chema, por la invitación. Otro día hablaremos sobre el fútbol y Sí. sobre cómo te quedó el ojo después del penal. No, muy triste, pero creo que lo mejor que le puede pasar al Perú, aprovechando esta dificultad futbolística, es volver a sus divisiones inferiores, Eso sí. a esa época en que teníamos campeonato de reservas, campeonato de juveniles, campeonato de las divisiones inferiores, y que venían selecciones, te estoy hablando de los 70, que venían selecciones de fútbol, selecciones a jugar con los equipos de aquí. Eso era un fútbol competitivo. Enrique, muchas gracias por la Gracias. visita, muy amable. Señor. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.